Buenas tardes, que Dios les bendiga y no solo a la iglesia, sino a, a nuestros queridos oyentes. Que Dios les bendiga mucho en este día y con esta palabra. Y estoy muy agradecida con Dios porque en realidad sé que hay personas que están necesitados, que vienen necesitados y al pendiente de escuchar una palabra de Dios, de, de ver una palabra de Dios en YouTube. Y por esto le doy muchas gracias a Dios. Hoy la palabra que Dios nos regala en este devocional, sé que será de mucha bendición porque hoy sé que Dios nos va a enseñar algo nuevo. Me lo enseñó a mí y se los quiero transmitir a ustedes. Y hoy les quiero hablar acerca de cerrada la puerta. Y cuando hablamos de cerrada la puerta, estamos hablando de intimidad. Estamos hablando de ese lugar donde estamos a solas con Dios, donde podemos encontrarnos con Él cara a cara. Cerrada la puerta es cuando entramos y dejamos atrás la gente, dejamos atrás las cosas, y acá adentro de este lado de la puerta es donde inicia ese encuentro con la persona con la cual estamos encerrados, y, y esa persona hoy es nuestro Dios, el Padre Celestial. Y esta palabra se encuentra en Mateo 6. Antes de hablarles de la intimidad, Mateo 6:1 dice, quiero leérselos desde empezando el versículo 1, dice, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Por eso cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosnas, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea secreta, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Y en el 6:6 dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Entonces les decía, desde el capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 5, habla acerca de cuando las personas, los fariseos, hacen las cosas para ser vistas por los hombres. Y muchas veces nosotros osamos de ser así, de que cuando llegamos a la iglesia, entonces oramos para ser vistos, usamos oraciones muy elocuentes para que de pronto las personas que están alrededor nos vean de que sí sabemos orar. Cuando damos limosnas, hacemos ofrendas, muchas veces nos gusta hacerlo delante de muchas personas para ser vistos. Pero acá la palabra nos está diciendo, Dios está exhortando a decir, no sean como ellos, no hagan como ellos. Ahora si vamos a la intimidad, sabemos que las iglesias están cerradas. Llamémosle iglesia a lo que es construido con adobe, 4 paredes. Sabemos todos que la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, el pueblo, somos todos nosotros. Pero al decir que la iglesia está cerrada, ese es el lugar donde nos congregábamos. Y cuando íbamos a la iglesia, orábamos. Ahora creo que Dios ha permitido muchas cosas donde las iglesias están cerradas, porque ahora nos toca, es en nuestra casa. Ahora nos toca una intimidad con Dios en nuestra casa, donde no tenemos que ser vistos. Ahora es donde se reconoce ese verdadero Hijo de Dios que tiene esa intimidad con Dios.
que cierra la puerta, que nadie lo tiene que ver, que nadie tiene que escuchar esas oraciones exageradas para ser visto y ser alabado. Creo que ahora nos toca ese lugar, ese encuentro, ese lugar que sea propiciado para tener ese encuentro con Dios y para hablar con Dios. Y por eso en el 6 dice, pero tú, cuando hablas, pero tú, está hablando, tú, sé sincero, dice, pero tú, entra en tu aposento. La palabra de Dios nos está diciendo, pero tú cuando entres en tu habitación, cierra la puerta y ora al Padre. Está diciendo, cuando tú entres en tu habitación, cierra la puerta donde nadie te escuche. Ahí es donde verdaderamente vas a hablar con Dios y le vas a decir y le vas a expresar palabras del corazón, donde debes ser sincero, donde nosotros somos sinceros, donde no tenemos que aparentar ni mostrar nada a los hombres, sino que podemos descubrir nuestro corazón delante de Dios. Dice ahí que el Padre ve tu secreto. Dios está ahí y está viendo, te está escuchando. No tienes que usar las palabras más elocuentes ni las oraciones más largas para ser escuchado por Dios. No tienes que usar esas oraciones ostentosas. ¿Qué quiere decir la palabra ostentosa? Exageración para que los demás nos vean. No, en esa intimidad nadie nos tiene que escuchar más que solamente una persona, que es nuestro Padre. Y dice, y el Padre que ve tu secreto te recompensará. Y les voy a hablar de la manera que Dios espera que nosotros hablemos en esa intimidad. Porque en la intimidad es donde yo le tengo que hablar a Dios con el corazón. Y les voy a hablar acerca de cómo se debe orar en esa intimidad. Y se debe orar con el sentido, tenemos que ponerle sentido a la oración, de qué manera estamos orando, de qué manera le estamos pidiendo a Dios. Le estamos pidiendo a Dios conforme nuestra voluntad o le estamos pidiendo a Dios conforme su voluntad. Si Dios ve el interés de nuestra oración, Él nos va a responder conforme su voluntad. Si hacemos los intereses de Dios nuestros propios intereses, estamos seguros de que Él hará nuestro interés el suyo propio. Me explico. Muchas veces le pedimos a Dios en oración algo solamente para nuestro propio interés. No estamos orando dentro de la voluntad de Dios o conforme la voluntad de Dios. Entonces, si le oras a Dios pidiéndole un hombre casado, ¿crees que Dios te dará ese hombre casado? Otro ejemplo, si le oras a Dios pidiéndole a Dios que te dé un empleo, que te dé riquezas, solamente para mostrarte a tu familia, mostrarle a tus amigos, mostrarle a la gente de que conseguiste y de que eres alguien, ¿crees que Dios te va a responder y te va a dar? Yo creo que no, porque no estamos pidiendo dentro de la voluntad de Dios, estamos pidiendo conforme nuestra voluntad. Y la oración de nosotros va a ser escuchada. Los intereses nuestros, cuando sean conforme los intereses de Dios, Dios nos va a responder. Ahora, si nosotros oramos a Dios pidiéndole, Dios, dame un empleo, porque para ser el proveedor de mi casa, dame este empleo porque quiero ayudarle al necesitado, dame este empleo porque quiero ayudar en la iglesia, dame un empleo porque quiero ayudar a mi madre. Estás pidiendo conforme son los intereses de Dios y sé que Dios va a escuchar esa oración. Entonces, si oramos pidiendo riquezas para mostrarle a la familia o mostrarle a alguien, no vamos a recibir.
Pero si le oramos a Dios pidiéndole a Dios prosperidad, un empleo, para poder ayudarle a los demás, para poder ser de bendición para otros y para ser un buen proveedor en la casa, créeme que Dios esa oración la va a escuchar, porque esa oración será hecha conforme a la voluntad de Dios. En el 6:7 dice así: y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su Padre. Acá la palabra Dios nos está diciendo, cuando ustedes oren, no usen repeticiones. Iglesia, cuando nosotros estamos en la intimidad, no tenemos que hacer repeticiones y repetir lo mismo, no. Yo creo que a ustedes, yo creo que a mí me cansa cuando nos están repitiendo un hijo continuamente algo. Yo creo que nos cansa. Nosotros muchas veces le decimos a un hijo, sí, ya le escuché. No tiene que estármelo repitiendo. Yo creo que cuando le hacemos esa oración a Dios de corazón, no tenemos que repetirle 1000 veces. Es mejor orar 5 minutos con el corazón que 10 horas sin Él, sin ponerle a Dios, sin exponerle a Dios lo que hay en nuestro corazón. En la intimidad no hay que usar apariencias ni 1000 repetideras. Yo creo que este tiempo para mí ha sido bendición. Y de pronto usted dirá, qué egoísta, pero no, ha sido de mucha bendición. Me hacen falta los hermanos en la iglesia, pero no me hace falta el tener que estarme congregando, porque acá en la iglesia, porque allá en la iglesia muchas veces se usa demostrarse, pero el estar acá en mi casa me ha servido porque me congrego con Dios, porque no tengo apariencias de nada, porque oro, porque se me ha convertido en necesidad leer la palabra de Dios para ser alentada, para que Él me dé fuerzas. Porque cuando nos sentimos débiles, atacados, vulnerables, entonces vamos a ese lugar de intimidad y cerramos la puerta y hablamos con el Padre. Y yo veo la respuesta de Dios, yo veo esa recompensa al entrar en ese secreto. Y yo los motivo y los insto a que entren en esa intimidad con Dios. No vean este tiempo como tiempo de dificultad y de prueba y qué vamos a hacer. No, vean este tiempo como es ese tiempo donde yo me tengo que levantar como iglesia, porque yo soy iglesia, este tiempo donde tengo que orar, donde tengo que tener ese contacto más cercano con Dios. Me alejo de las 4 paredes como iglesia, pero me acerco al Padre que está en los cielos, y el Padre que está en los cielos va a escuchar mi oración. Acá saqué una frase de una canción que más adelante la van a escuchar. Dice, no hemos sido encerrados para perder algo, hemos sido encerrados para encontrar a alguien, hemos sido encerrados en nuestra habitación, en nuestras casas para encontrar a alguien, para encontrarnos con Dios. Necesitamos encontrar a Dios, necesitamos encontrarnos con Dios, iglesia. Necesitamos tener esos momentos de intimidad, de hablar con Él, de cantarle, de exponerle, de abrirle nuestro corazón, de no mostrar más apariencias, no mostrar fingimiento, no fingir nada delante de Él. No tenemos que fingir nada. En Mateo 26:36 yo los invito a que vayamos allá. Mateo 26:36, mira lo que dice la palabra del Señor. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Acá nos muestra que Jesús también se sentía triste y también estaba angustiado. Él también se angustiaba. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida
hasta el punto de la muerte. Quédese aquí y vele junto a mí. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro. Mire, él hasta cierta parte fue con ellos, pero después dice que se adelantó un poco más. Él necesitaba estar solo con su padre. Tú también necesitas estar solo con tu padre. Yo necesito estar sola con mi padre y hablar a solas con él. Y es lo mejor. Estar a solas con él es lo mejor. Y dice que él estando afligido, mi Señor Jesús estando afligido, tú estás hoy afligido. Ve, entra a tu habitación y háblale y dile que te aflige. Y dice, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, o sea que se puso sobre sus rodillas, y orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Ves que la oración no es según mi interés, sino los intereses de Dios. Cuando entres en tu habitación, dile, Señor, es tu voluntad que pase esto conmigo. Es tu voluntad que yo tenga un empleo. Es tu voluntad que yo me case en este tiempo. Es tu voluntad esta relación que tengo en este momento. Es tu voluntad que yo esté trabajando en esto. Es tu voluntad lo que yo estoy haciendo en este momento. Es tu voluntad que yo estudie. Es tu voluntad que yo estudie esta carrera que quiero. Es tu voluntad. Entra en tu secreto y pregúntale a Dios cuál es la voluntad. Y el Padre te responderá, porque el Padre le gusta este secreto. Que este tiempo sea ese tiempo donde se despierte la iglesia en ese secreto con Dios. Entra en ese secreto con Dios. Te aseguro que vas a recibir respuestas del Padre si le oras conforme a su voluntad. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos en esta tarde, Señor, de que nos motives, que motives a tu iglesia, que motives a tu pueblo, Señor, a tener ese momento, esos tiempos de intimidad, donde se cierre la puerta y donde podamos hablar contigo y podamos exponer nuestro corazón. Allí no hay fingimiento de nada, allí no hay nada para aparentar. Si hay miedo, Dios, entonces que expongamos ese temor para que seas tú dando fuerzas, para que seas tú, Dios, reconfortando, dando ánimo y dando, Padre Celestial, esa seguridad que tu pueblo y tu iglesia, Señor, necesita. Te doy gracias, amado Señor. Quiero, Padre, que por medio de esta canción sea tu iglesia, Dios, sea tu iglesia, mi Dios, siendo bendecida por medio de esta canción. Cerrada la puerta. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. ¿Quién soy cuando no puedo salir de aquí? Cuando estoy encerrado y no puedo huir. ¿Quién soy cuando me encuentras? Que respondo a tu voz después de fingir que todo ha estado bien, que podré seguir simplemente en mis fuerzas. He perdido la cuenta del tiempo así, olvidando quién soy y qué dices de mí, y hoy camino de vuelta.
a la puerta, te busca, te anhela. En esta tormenta tu voz me sustenta y no puedo huir. Con tan solo volver a reconocer que sin ti caminar es retroceder y perder nuestro rumbo. Sanarás nuestros ojos que puedan ver tu propósito eterno y volver a ser quien construye tu reino. Soy el que está en casa, cerrada la puerta, te busca, te anhela. En esta tormenta tu voz me sustenta y no puedo huir de tu presencia. Que sanes mi tierra, que está en cuarentena, que vivan tus fuerzas y vuelva a llorar, que tu reino florezca y volvamos a estar en Lo confieso, intimidad. durante mucho tiempo no lo encontré, en el ruido de las multitudes, los conciertos y los eventos. A veces, tantos gritos ahogan la voz de un Dios que nos susurra porque está cerca, a la distancia de una sencilla oración. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. No hemos sido encerrados para perder algo, hemos sido encerrados para encontrar a alguien. Cuando se cierra la puerta de tu habitación, se abre la puerta del corazón del Padre. Despierta, iglesia, despierta de este letargo por entretenimiento, de esta apatía y adormecimiento. Escucha, a pesar del sonido de esta terrible tormenta, ¿puedes oír a lo lejos el resonar de la trompeta? Despierta, iglesia, porque el novio regresa. Que sanes mi tierra, esta cuarentena, que vivan tus fuerzas y vuelva a llorar, que tu reino florezca y volvamos a estar en intimidad. Cerrada la puerta, volver a empezar en intimidad. Cerrada la puerta, volverte a sentir en intimidad. Cerrada la puerta, volverte a escuchar en intimidad. Yeah, yeah. Volverte a escuchar, Dios.